Fue a partir de 2004 cuando Gustavo Vera comenzó a hacerse conocido por investigar y denunciar trata de personas, particularmente comenzando por trabajo esclavo. Decidimos invitarlo ahora que el tema trata de personas, de hecho hoy hubo sesión para tratar la ley. Gustavo, gracias por venir. Gracias a usted por invitarme. Antes que nada, el tema de coyuntura. ¿Cuál fue tu reacción interior al enterarte la semana pasada de las absoluciones para los 13 acusados por la desaparición de Marita Verón? Indignación, como todo el mundo, pero no sorpresa porque ya venimos de una secuencia de fallos impunes en casos que tienen que ver con gravísimas violaciones a los derechos humanos. Caso número 1, más reciente, el caso Martins, ¿sí? El caso Martins era un caso que había estado en la tapa de todos los diarios, las pruebas que se habían presentado eran muy grandes, incluso había víctimas que habían declarado con identidad reservada, hubo funcionarios altísimos del gobierno que respaldaron la denuncia. Ni le agarré. Y exactamente, y la denuncia fue archivada. Fue archivada, la tomó Servini de Cubría. Servini de Cubría rechazó que todas las ONG que querían constituirse como querellante y que legítimamente le correspondía, con diversos argumentos, para que nadie pudiera apelar, y rechazó la denuncia de Lorena no por lo que planteaba, sino porque la hija no puede denunciar al padre, lo cual es cierto legalmente, pero tiene un atenuante, que si hay una amenaza o intenta de alguna manera contra la vida de su hija, que efectivamente lo hizo, pero para Servini son dos hechos aislados, no lo podía denunciar. Por lo tanto, al no haber quien apelara, y el fiscal al no apelar, concretamente, si no me equivoco, no quiero decir el nombre del fiscal porque por ahí me equivoco, pero el fiscal no apeló, concretamente, así que la causa se archivó. Es decir, a mí me preguntaron en varios medios en aquella época qué pensaba de la causa Martín cuando parecía que efectivamente lo iban a extraditar. Y yo señalé que era mucho más factible que hubiera justicia en México que en Argentina. ¿Por qué? Porque acá no solamente corre plata, como dice la mamá de Marita Verón, acá corre información, ¿sí? O sea, concretamente, el señor Martins, como jefe de como espía de la CIDE, de donde construyó su red de proselitismo y trata, etcétera, utilizó mucho la información y la extorsión. Como ¿sí? chantaje. Exactamente, o sea, la mafia siempre toma recaudos, la mafia no es tonta. La mafia pacta con sectores corruptos del poder político, policial y judicial para poder funcionar. Es imposible armar una red de trata de personas, sea laboral o sexual, sin de alguna manera esas tres patas, ¿sí? Ahora, esto no significa que la mafia firme un cheque en blanco. La mafia toma recaudos porque sabe que en algún momento puede saltar la térmica social, puede llegar un pez gordo al banquillo de los acusados, ¿sí? Y cuando llega un pez gordo al banquillo de los acusados y hay mucha conmoción social, no hay plata que alcance. Entonces, ahí lo que empieza a jugar son las carpetas. Recuerden Spartacus. Recuerden que Martins tenía un departamento en la calle de Charcas repleto de videos de ricos y famosos y de funcionarios, digamos, de saco y corbata hoy, que estaba dispuesto, digamos, a hacerlo jugar si a él lo extraditaban y tenía que ir a declarar concretamente al juzgado federal. La causa se archivó. Segunda causa, reciente, Cámara Federal de San Martín, absuelve de culpa y cargo a los dueños de Nuestra Huella. Ustedes recordarán Nuestra Huella, una empresa avícola en Pilar. Exacto, donde murió un chiquito, que lo filmamos cuando tenía 4 años, murió manipulando agrotóxicos a los 6. La justicia, a pesar de que la justicia garantías en lo penal había acreditado la reducción de la servidumbre y la trata, la Cámara rechazó los argumentos en primera instancia y resolvió absolver sin culpa y cargo a esta gente. Un caso más emblemático, que también fue tapa de los diarios, Luis Viale, 6 costureros muertos, 4 menores, ¿sí? Los talleristas están libres, los fabricantes también, jamás estuvieron ni un solo día presos, ni un solo día. Y vamos a un caso que va a ser primicia en las próximas horas, Salazar Mina. A ver, nosotros tenemos una mega causa donde hay denunciadas 106 marcas de ropa por basar su producción en talleres clandestinos con trabajo esclavo. Ahí fue cuando el tema estalla por primera vez a la luz pública de manera conmocionante. Exactamente. Esa mega causa la ordenó formar la Cámara Federal contra la voluntad de Ollarvide, que no quería formarla. Ollarvide fue el primero que la administró y luego el juez Ercolini, porque Ollarvide se apartó de la causa cuando fue el escándalo de Sojo. Esa mega causa está encabezada por una carátula que dice Salazar Mina sobre reducción de la servidumbre y violación a la ley de migraciones. ¿Por qué? Porque en el 2005, cuando fue el allanamiento, no existía todavía la ley de trata, ¿sí? Y fue a fuero federal porque estaba comprobado que había explotación de indocumentados. La denuncia fue radicada por la Defensoría del Pueblo y por la Alameda y estaba probado con una cantidad importante de testigos que había un circuito sistémico, digamos, para traer costureros bolivianos en situación de altísima vulnerabilidad
con falsas promesas y después reducirlos a la servidumbre. Salazar Nina era un ciudadano boliviano que Exactamente, explotaba... era el dueño del taller que trabajaba para Lácar y Montaigne. Dicho sea de paso, Lácar quebró, la recuperaron los trabajadores, Montaigne sigue funcionando. Bueno, lo cierto es que esta causa la tomó Yervide, hizo un allanamiento el 30 de octubre del 2005, después se pretendió declarar incompetente, la Cámara Federal le dijo no, las pruebas son importantes, esto va a fuero federal, y no solamente va a fuero federal, sino que además todas las denuncias sobre el trabajo esclavo en el ámbito de la capital entran en esa causa. Así se armó una mega causa donde hay marca muy importante, pero que el título de la mega causa es Salazar Nina, ¿sí? El taller está a 100 metros de la comisaría 40, que por supuesto estaba en colaboración de Cohecho con este taller. Esto era Flores Sur. Esto es Parque Avellaneda, a 4 cuadras de Alameda. Fue el primer taller que se investigó porque aparte muchas de las víctimas, digamos, vinieron a pedir ayuda al centro comunitario. Bueno, finalmente Yervide hace otro allanamiento en el 2007, que salió en todos los diarios, con 14 allanamientos simultáneos, y después resuelve procesar por violación a la ley de migraciones y reducción a la servidumbre, ¿sí?, a todos esos talleristas, incluidos Salazar Nina. La Cámara confirma el procesamiento, van a juicio oral, ¿sí? O sea, en este momento Salazar Nina está en juicio oral. Está en juicio oral. ¿Se está sustanciando o no? ¿Está elevado a juicio oral? No, está elevado a juicio oral, ya está en juicio oral, está en tribunal oral, creo que número 6. Bueno, están diciendo que en el transcurso del primer semestre del año que viene se estaría tramitando el juicio a él y a otros 16 imputados más, procesados más. Bueno, lo cierto es que recibimos rumores, primero de vecinos, después de costureros, de que el mismo procesado, esperando juicio oral, ¿sí?, estaba armando un taller en el mismo lugar donde había sido, de alguna manera, el origen de la mega causa. No lo podíamos creer, ¿sí? Increíble. Bueno, lo cierto es que fueron 2 costureros bolivianos de la Alameda, ¿sí?, haciéndose pasar por costureros en situación de vulnerabilidad. Los atiende Salazar Nina, su esposa, le dice, bueno, acá la jornada es de 8 de la mañana a 1 de la madrugada, todo esto lo van a ver en un video informe, ¿sí? Se paga 1.50 la hora. O sea, ¿sí?, los 2 bolivianos de la Alameda con cámara. Le dicen, no tenemos documento, bueno, eso no tiene ninguna importancia, obviamente, porque el taller está absolutamente negro. A ver, estamos hablando de un procesado con confirmación de cámara en tribunal oral que encabeza la megacausa, que tiene un taller clandestino a 100 metros de la comisaría 40, lo saben todos los vecinos del barrio, nos pudimos meter como Pancho por nuestra casa y filmarlo, ¿sí? Y esto está mostrando un poco qué pasa cuando no se incauta el objeto del delito. Te doy un ejemplo por la positiva, reafirmando lo que vos decías. ¿1.50 la hora? 1.50 la hora, ¿sí? ¿Y de 8 a 1 de la mañana? De 8 a 1 de la madrugada. Sí, sí, con cámara adentro, por supuesto. ¿Sí? Bien, ahora te doy un caso para que veas que no estoy diciendo que esto es general. Espera, déjame, hay una cosa que yo no entiendo. 1.50 la hora. Estás hablando de 17 horas por día, son 25 pesos por día, más o menos. Es lo que se está pagando en los talleres clandestinos. ¿Por qué alguien laburaría, poner un mes, metíamos sábado y domingo sin franco, yo son 750 pesos por mes? ¿Por qué alguien laburaría 17 horas por día por 750 pesos por mes? Acá prácticamente nadie, por eso los van a buscar a Bolivia, a regiones donde hay altísima vulnerabilidad, desocupación estructural, y los traen mediante engaño. Es 750 pesos por mes más casi comida. Sí. Y donde pagan bien, digamos, bien entre comillas, puede llegar a los 2.000 pesos, no pasa de eso. Sí, y estamos hablando de, en la capital federal, 3.000 talleres clandestinos. Pero bueno, así como doy un ejemplo malo, doy un ejemplo bueno. En los mismos años en que Yervide se metía con la causa de Salazar Nina, ¿sí?, el juez federal Torres allanaba otro taller esclavo, que estaba por fuera de la mega causa, detectaba infragante al tallerista explotando 30 costureros, entonces resuelve en 3 meses, procesar al tallerista, procesar al fabricante, incautarle todas las máquinas que eran maquinarias computarizadas por un valor de casi 3 millones de pesos, dárselas al INTI y ordenarle al INTI que reagrupe a las víctimas para que trabajen en forma cooperativa. Eso es un buen juez. Eso es un polo textil que está funcionando en Barracas, con 9 cooperativas, más de 100 costureros, cobrando un salario por arriba del sueldo de convenio y en términos dignos y habilitado y legal. Juez Sergio Torres. Juez Sergio Torres. Y no tiene sentencia definitiva todavía. Están esperando el juicio oral. Gustavo. O sea, que aunque no haya sentencia definitiva, se puede tomar los bienes del delito y reutilizarlos dignamente a favor de la víctima, como hizo la jueza federal de Santa Cruz, por ejemplo, que muchos prostíbulos, como no había refugios en Santa Cruz, resolvió que esas casas prostíbulos rajar a los proxenetas, sacarle todos los instrumentos del delito, decomisarlos, incautarlos concretamente y refaccionar esas casas para que, bajo la tutela de la Subsecretaría de la Mujer, estuvieran las víctimas por lo menos durmiendo. Espera. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner ahora los videos que vos trajiste de allanamientos.
Y después te voy a preguntar sobre Santa Cruz, pero me gustaría que vos comentes lo que estamos viendo. ¿Te parece? Esto es aporte de la Alameda, son, no sé si cámaras ocultas o cámaras comunes. En general, sí, cámaras ocultas. El allanamiento de prostíbulos, ahí viene, ¿eh? Tenés el micrófono abierto, ¿eh? En Lanús hay 62 prostíbulos funcionando. Cuando murió Quindimil, que de alguna manera manejaba el ecosistema, empezó una libanización de la coima. Empezó una guerra entre la federal, la policía de la provincia, los inspectores, para ver quién se quedaba con las cuotas y la recaudación de esos prostíbulos. Por eso Lanús es el lugar que tiene mayor cantidad de denuncias y allanamientos, ¿sí? Porque inclusive no solamente denuncian vecinos y víctimas, sino que se denuncian entre ellos mismos. Acá hay un allanamiento que es una red de unos 7 prostíbulos que explotaban menores, indocumentados, inmigrantes, presuntamente víctimas de trata. ¿Cómo se obtienen las filmaciones? Ahí entraron como testigos compañeros nuestros y filmaron. Nosotros hicimos la investigación preliminar, la llevamos al juzgado. Ahí se ve mucho el tema de la falta de documentos, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero aclarar, digamos, que los procedimientos judiciales dejan mucho que desear, ¿sí? Mucho que desear porque en general no se tienen presente un montón de consideraciones que establecen las comisiones internacionales, ¿no? De cuidado y resguardo de la víctima, de que declare lejos del procedimiento de los policías. Concretamente, en general, no es que el procedimiento es un procedimiento ideal, para nada. Todo eso es Lanús. No, ahí pasaron una parte, creo que pasaron también una parte algo de Mar del Herli Plata, había. algo de Mar del Plata. En Herli también, sí, porque esta red de prostíbulos tenía un prostíbulo en Herli donde explotaban menores. Cámaras por todos lados, por supuesto. Preservativos. En uno de los prostíbulos que estaban en Fierrito se encontró droga. Acá tenían seguramente... ¿Qué pasa con los clientes durante un allanamiento? Nada. Lo dejan. Lo llevan a declarar como si fueran testigos inocentes y listo, los liberan. ¿Cuál debería ser, a tu criterio, el abordaje legal para con los clientes? Los clientes, por empezar, son prostituyentes, son cómplices. Por lo tanto, tendría que haber algún tipo de penalización como la que existe en Suecia. Siempre y cuando se haga como en Suecia. Se persiga tanto al proxeneta como al prostituyente. Porque si solamente se persigue al prostituyente y no al proxeneta, lo que se está haciendo es elevar la tarifa, obvio. ¿Por qué? Y porque justamente se clandestiniza más el negocio, ¿sí? Y de alguna manera se eleva la tarifa, ¿sí? Para acceder a él con algún nivel de protección de los sectores mafiosos. Gustavo, vos tenés ahí documentación sobre Santa Cruz. Yo tengo documentación sobre Santa Cruz, pero te aclaraba lo de Salazar Nina, que nosotros lo vamos a publicar ahora. Lo íbamos a hacer semanas después, pero como hoy se debatió en comisión a libro cerrado el proyecto de reforma de la ley de trata, que para mí la reforma de la ley de trata tiene aspectos muy positivos que fueron impulsados por las ONG. O sea, esta reforma de la ley de trata no surgió de la clase política, surgió de un congreso en Villa María donde 400 organizaciones hicieron un manifiesto y en un año donde había muchísimas denuncias sobre trata, lo tomaron algunos diputados sueltos y lograron reunir a todos los bloques que primero firmaron un acuerdo, compromiso de que iban a respetar esos reclamos de las ONG. Bueno, a partir de ahí empezó el tratamiento, que fue en el 2010. En ese tratamiento logramos que se eliminara el consentimiento, una cláusula nefasta que había en la ley promovida por Aníbal Fernández y Vilma Ibarra en el 2008, que habíamos anticipado que iba al fracaso. Y también se previó una mayor asistencia integral a la víctima. Eso es muy positivo de la nueva ley. Lo que tiene, digamos, de débil, digamos, la nueva ley, es que las penas siguen siendo irrisorias. O sea, todavía en la Argentina robarse una cabeza de ganado es un delito mayor que traficar a una persona. ¿Ah, sí? El abigeato, ¿sí? Tiene hasta 12 años, como de 4 a 12 años. ¿Cuál como sería? el abigeato es el robo de cabeza de ganado. ¿Pena máxima para 10 trata? años. 10 años. ¿Sí? Es más, la pena mínima de trata que establece el actual proyecto es menor que la del secuestro civil. ¿Sí? ¿Permitiría excarcelación? Sí, por supuesto. En el caso de la pena mínima, sí. Ni hablar. Bueno, y otra cuestión. Hubo una negativa cerrada de varios bloques a tratar la incautación de bienes. Esa misma incautación que hizo el juez federal Torres y que dio resultados excelentes. O sea, porque el esclavista no pudo seguir esclavizando y la gente recuperó su dignidad. O en Santa Cruz, donde los proxenetas no pudieron seguir utilizando su propiedad para prostíbulo y se la refaccionó con la Secretaría de Mujer para que se convierta en refugio digno. Bien,
No quieren incautar, quieren solamente decomisar. Dicen, los bienes decomisados van a ser para las víctimas. Pero hay que explicarle a la gente. Los bienes decomisados son cuando hay sentencia judicial firme. Esto significa que tienen que esperar por lo menos 10, 12 años. Santa Cruz. Bien, ahora que está tan, digamos, al rojo vivo el tema de trata, como cada vez que hay alguna tragedia, Luis Viale fue una vez, otra vez fue, bueno, ahora el caso de Marita Verón y otros casos más, ¿sí? Hay muchos que se desgarran las vestiduras, ¿sí? Hablando exclusivamente, digamos, de como si la responsabilidad fuera de la justicia. En el caso de Santa Cruz, la justicia, la jueza federal Álvarez, intervino correctamente. Recibió la denuncia, hizo una investigación y en menos de un mes procedió a un allanamiento y la clausura definitiva de las 36 casitas de tolerancia que había en Río Gallegos. Ayer, el hermano de Marita Verón, en Santa Cruz Digital, admitió que él, con el papá de Marita, la estuvieron buscando justamente por los prostíbulos de las casitas, porque algunas víctimas, en el transcurso del juicio, mencionaron, digamos, esta hipótesis, ¿sí? Es más, durante el transcurso del juicio, Marita Verón, ¿sí?, la Cámara de Casación, Sala Cuarta, resolvió reabrir las casitas, pero el gobernador Peralta afortunadamente cambió de opinión y ahora dice que la decisión política del gobierno de Santa Cruz es no reabrir prostíbulos. Por el contrario, están discutiendo una ley para cerrarlos todos, ¿sí? Ahora bien, estos 36 prostíbulos que cualquier ONG que combate la trata de personas sabe que fueron los más tenebrosos de la Argentina, porque ahí hubo un montón de causas federales, desde Formosa buscando víctimas, desde Chaco buscando víctimas, desde la provincia de Buenos Aires buscando víctimas, que nosotros logramos entrar y filmar, ¿sí?, en una filmación que recorrió los canales en el año 2009, donde encontramos menores, migrantes indocumentadas, migrantes que habían sido vendidas, inclusive migrantes del interior, que habían sido vendidas por sus propios padres, que lo dicen ahí en la filmación, que la vamos a volver a reeditar. Estos prostíbulos no nacieron, digamos, no estaban en la clandestinidad. Eran prostíbulos que funcionaban abiertamente a pesar de que acumulaban causas en juzgados de todo el país. Y eran increíblemente lugares turísticos en Río Gallegos. Sí, son prostíbulos que funcionaban increíblemente en tierras fiscales, tierras del Estado, ¿sí?, donde el intendente de Río Gallegos, en el año 89, que se llamaba Néstor Kirchner, ¿sí?, agarró todos los prostíbulos que estaban en el barrio Belgrano, los trasladó, ¿sí?, a las tierras fiscales, los cedió en comodatos, que los tengo acá, los comodatos, vamos a publicar toda esta información, y habilitó concretamente, estos lugares para que funcionaran a lo que dé lugar, como prostíbulos, claramente. Y le dio un comodato por 15 años, esto fue el 6 de diciembre del 89. Mientras tanto tenían que pagar una vez por año, ya te digo la cifra exacta. Como un canon. Un canon, exactamente. Esto era la manzana 639 A y B, tenían que pagar 4.077 pesos cada casita, ¿sí?, en carácter de alumbrado, barrido, limpieza y tierras fiscales. Acá tengo los resúmenes de todo lo que fueron pagando los prostíbulos, ¿sí?, año tras año. Está obviamente al servicio de cualquier periodista que quiera venir a verlo. Tengo también las constancias de las parcelas que entregó la Municipalidad de Río Gallegos para que se construyan viviendas precarias donde funcionaron estos nefastos prostíbulos. Ahora bien, esto se venció en el 2004. O sea, el 6 de diciembre de 2004, pasados los 15 años, se venció. A partir de ahí, como algunos locales nocturnos protestaban por la presencia de las casitas, entonces la Intendencia de Río Gallegos, en aquel momento creo que estaba Roquel de intendente, dijo, bueno, vamos a habilitarlas como cabaret clase C, ¿sí? Entonces los proxenetas que ya estaban cebados, ¿sí?, le respondían en cartas que se las ofrecemos a todos los periodistas y que las vamos a publicar en horas en nuestra página de internet para que cualquier medio tenga acceso a la información. Los proxenetas decían, no, ¿qué cabaret clase C? No somos moza, estos son prostíbulos. A ver, son prostíbulos y ustedes, si quieren que esto se legalice, lo que hay que hacer es reformar la Constitución, ¿sí?, provincial concretamente, y habilitar los prostíbulos, porque si no seríamos la primera intendencia, digamos, que abiertamente fomenta la prostitución en tierras fiscales y hasta recauda. Porque han recaudado más de 2 millones de pesos, concretamente de canon, que han pagado todas las casitas a lo largo de 20 años, ¿sí?, que cobraba religiosamente la Municipalidad de Río Gallegos. Déjame subrayar una cosa. ¿Vos decís que la red de prostíbulos más tenebrosa del país era esa? Sí, por supuesto, pero no lo digo yo, lo dijo Página 12, lo dijeron hasta medios oficialistas que han sacado información especial sobre el tema. ¿Por qué? Hubo una causa del Chaco, otra causa de Formosa, hubo causa de la provincia de Buenos Aires. Hay un montón de causas en los juzgados de Río Gallegos que acreditan esto. La periodista Mirta Espina, que investigó mucho sobre el tema, lo afirman, también fiscales que estaban en la zona. La propia jueza Álvarez se negó sistemáticamente a reabrir estos prostíbulos a pesar de que en el 2009 toda la clase política hostigaba a la jueza
concretamente para que reabriera de vuelta los Peringundines, donde se habían encontrado menores, droga, migrantes, explotación sexual y por supuesto cohecho. Siguen cerrados. Siguen cerrados. A pesar de que la Cámara de Casación ahora, ¿sí?, en octubre resolvió la reapertura, ¿sí?, la decisión Gustavo, afortunadamente que ha tomado el gobierno provincial, producto de la sensibilidad social en Santa Cruz, es que no se van a abrir. ¿Qué argumento se ponía? Bueno, pero si no existen los prostíbulos, como los hombres vienen solos, va a haber una ola de violaciones, ¿sí? Curiosamente es el argumento que se usó en 1989. Acá hay cartas que lo acreditan. Los prosenetas dicen, cuando nos habilitó Néstor, era porque era para prever una ola de violaciones de los hombres que vienen solos. Y lo mismo nos decían cuando cerramos las casitas nosotros, después de la denuncia judicial. Nos decían, ahora va a venir una ola de violaciones. Pasaron 3 años, no hubo ninguna ola de violaciones. Lo que tiene que haber en Santa Cruz son cines, teatros, lugares de espectáculo deportivo, esparcimiento cultural y no casinos y prostíbulos. Hay que cambiar la matriz de cómo, de alguna manera, se armaban las relaciones y los hombres que se trasladan a trabajar se los tiene que trasladar con todo el núcleo familiar, con una planificación, en vez de aprovechar esa situación para generar, digamos, carriles de crimen organizado. Afortunadamente está cambiando. Toda la información en Alameda.wordpress.com. Va a estar dentro de 1 hora aproximadamente. www.alameda.wordpress.com. Sí, exactamente. Van a terminar de escanearlo y bueno, para que vean, digamos, a ver, porque si no, estamos todo el tiempo en el reino de la hipocresía. A ver, pero no es solamente este caso que involucra concretamente a la clase política con los prostíbulos. A ver, tenemos un juez de la Corte Suprema que hemos encontrado 6 propiedades que funcionan como prostíbulos y aunque los medios después no hayan querido seguir hablando del tema, el fiscal siguió investigando y el fiscal pidió hace pocos meses la indagatoria y el juez no se la negó. ¿La indagatoria a quién? La indagatoria a Montivero, el apoderado que vive en la casa de su señoría, ¿sí?, y de Angélica Duarte, de Marcia González, de Dora Napolitano y de... Hay otro más, no recuerdo, son 5 en total. Bueno, estos 5 eran los que actuaban como una banda regentando prostíbulos según el criterio del fiscal, no ya el de la Alameda, no ya el del periodismo. ¿Se entiende? Tenemos un jefe de gobierno que se sacó una foto en un prostíbulo en Cancún junto con Gabriel Conde, procesado y prófugo de la justicia por explotar menores en Champú. Investiguen, estuvo preso en Devoto en una causa que inició el fiscal Campagnoli y lo reconoce. Tenemos el dueño del narcoprostíbulo Black, que lo hemos filmado, que hemos rescatado víctimas, ¿sí?, y viajó pomposamente con la primera delegación oficial a Angola, con el secretario de Comercio, y todavía no puede explicar en carácter de qué. Entonces quiero decir, a ver, hay una mafiosidad que está penetrando el aparato del Estado, que no reconoce partidos y fronteras, que la afecta en forma transversal, y por eso... Hoy todos los diputados que estaban debatiendo decían, sí, muy bueno, es un extraordinario paso adelante el tema de la lucha contra la trata. Pero de plata ni hablar, de pena menos. O sea, penas menores que robar una vaca, incautación de los bienes, ni hablar. Gustavo, gracias. Gracias a ustedes.